Hola a todos, yo soy Brian López, estudiante de Ingeniería Logística y Operaciones del CAUT 1. A continuación presentaré un storytelling para contabilidad general. Vamos allá. La contabilidad tiene un origen tan antiguo como el hombre. Para dar con el origen de la contabilidad tenemos que recordar antiguas civilizaciones, entre ellas la cultura mesopotámica, la egipcia, la griega, la romana, las cuales conocían operaciones aritméticas y las usaban con la necesidad de llevar sus cuentas y guardar memoria y dejar constancia de sus bienes. Dentro de los hechos históricos de la Edad Antigua encontramos el Código Hammurabi, donde se menciona primeramente una práctica contable hacia el año 2100 a.C. También existió la legislación de Salomón, donde se menciona un tribunal de cuentas a partir del año 594 a.C. También existieron durante esta época papiros romanos denominados Adversaria y Codex hacia el año 400 a.C. y el crecimiento de mercado de bienes en el imperio de Alejandro Magno hacia el 356 a.C. Luego llega la Edad Media, comprendida entre el 6 y el siglo X. Fue una edad considerada de poca importancia, ya que no se observó ninguna variación notable en los métodos y sistemas contables hasta ahora manejados. El hecho más representativo de esta época, que ocurre hacia el año 600 a 900, es la emisión del solidus en Constantinopla, una moneda de oro que es admitida como principal medio de transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Para el año 1157 a 1221 d.C., Ansaldus Boilardus reparte beneficios que arroja una asociación comercial basada en saldos de ingresos y egresos, dividida en proporción a sus inversiones. Se considera el inicio de una contabilidad en forma. Para el año 1327 surge el cargo de maestre racional. Su misión: vigilar y controlar los aceri y conservar duplicados de dichos libros. Se considera el primer auditor, cuya misión consistía en vigilar y cotejar el trabajo de los aceri ya dicho anteriormente y conservar el duplicado de los mismos. Uno de ellos se denominó cartulari o libro mayor. Es un escrito en pergamino que data del 1340 y que se conserva actualmente en el Archivo de Estado de Génova. Para el año 1366 al 1400 d.C. aparece un nuevo avance contable. Los libros de Francesco Datini muestran una imagen de contabilidad por partida doble. Luego viene la Edad Moderna, comprendida entre el siglo XV y el siglo XVII. Se dice que empieza hacia el año 1453 y culmina con la Revolución Francesa. Durante ella surgen dos grandes acontecimientos que hacen que nuestra disciplina comience a entrar en su etapa de divulgación. Estos son el uso de los números arábigos y la invención de la imprenta. En esta época, para el año 1473, Benedetto Contrugli, considerado el precursor de la paridad doble, en su obra señala el uso de tres libros: mayor, diario y borrador. Ya para el año 1494 nace el más grande autor de esta época, Fray Lucas de Paciolo, el cual redacta el tratado de contabilidad denominado Tractus 6, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble, basado en el axioma no hay deudor sin acreedor, sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, entre otros. Con gran detalle, ingresan el aspecto contable explicando el inventario como una lista de activos y pasivos preparado por el propietario de la empresa antes de que comience a operar. Durante este periodo también surgen avances en temas contables de diferentes autores, entre ellos el monje Angelo Pietra, quien distinguió tres tipos de contabilidad: la bancaria, la comercial y la patrimonial. Otro exponente de esta época, Bastiano Venturi, quien es considerado el precursor de la contabilidad de gestión, entre otros. Luego viene una edad comprendida entre el siglo XVII y el siglo XX, la edad contemporánea. En esta edad da lugar a la creación de escuelas de formación contable y a la adquisición de nuevos conceptos utilizados en contabilidad. Esta época está marcada con un origen de un pensamiento liberal liderado por Napoleón, y donde la contabilidad sufre cambios de fondo y forma, y surgen para el siglo XIX los principios de la contabilidad. Principios de la contabilidad: conjunto de normas y postulados, conceptos y limitaciones
que deben tenerse en cuenta para efectuar los registros contables de todas las actividades desarrolladas por las empresas o personas naturales, para que la contabilidad cumpla con sus fines u objetivos. Tenemos entidad o ente económico. Este principio establece que la actividad económica la realizan entidades independientes, las cuales tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de sus dueños. Cada empresa es un sujeto individual, con independencia absoluta de las personas dueñas de la misma. Tenemos equidad. La contabilidad y la información contable deben basarse en la equidad, es decir, el registro de los hechos económicos y la información sobre los mismos han de fundarse en la igualdad y la justicia para todos los sectores, sin favorecer a ninguno en particular. Luego tenemos continuidad o negocio en marcha. Este principio supone que todo negocio opera sin interrupción desde su inicio, salvo especificación en contrario, pensando que los dueños invierten su capital con el convencimiento de que la empresa tendrá una vida lo suficientemente larga que les permita recuperar esa inversión y generar utilidades. También tenemos periodo contable. Ante la necesidad de toma de decisiones deben hacerse cortes convencionales que nos permitan enfrentar los ingresos de un periodo, con sus costos y gastos correspondientes. El periodo contable es aquel tiempo transcurrido entre la emisión de una información y la otra. Por ejemplo, las empresas pueden tener cortes de información mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Unidad de medida. Los recursos de la empresa y los hechos económicos deben manejarse con la misma unidad de medida monetaria funcional. Se entiende como funcional el signo monetario del medio económico en el cual la empresa recibe efectivo y lo usa. Valuación o medición. Los hechos económicos que el proceso contable cuantifica se registran al costo, es decir, la adquisición de activos está conformada por su precio, más todos los costos y gastos incurridos en su adquisición. Cuando ocurren eventos económicos que hagan perder el significado de estas cifras, por ejemplo la inflación, es necesario efectuar los ajustes correspondientes para que la información financiera sea útil en la toma de decisiones por sus usuarios. Realización. Un hecho económico se considera realizado cuando, primero, las operaciones y hechos económicos que la contabilidad registra se han efectivamente realizado. Segundo, se ha perfeccionado una transacción con terceros al adquirir derechos y asumir obligaciones. Y tercero, se han llevado a cabo transacciones internas en la entidad. Tenemos prudencia. Los hechos económicos deben medirse de manera confiable y verificable. En su medición ha de considerarse la probabilidad de que los ingresos y ganancias de la entidad no se deben anticipar, sobreestimar ni subestimar. Los costos y gastos contabilizados deben corresponder al periodo contable y las pérdidas, incluso las probables, pueden contabilizarse cuando sean susceptibles de cuantificación. Y por último tenemos importancia relativa o materialidad. La información contable debe mostrar aspectos importantes de la entidad, susceptibles de ser cuantificados en unidades monetarias. Desde el año 1973 hasta el 2001, lo que marca la actualidad en la contabilidad, son creadas las Normas Internacionales de Información Financiera, o NIF, con la necesidad de unificar el lenguaje contable debido a la globalización. La contabilidad desde mediados del siglo XX hasta nuestros días nos ha condicionado a retomar los conocimientos y temas usados y replantearlos por los efectos de la inflación, las variaciones de los costos, la tecnología, los medios de control, la variación de las normas y los principios vigentes, y el tema importante en nuestros días, la información rápida y precisa. Muchas gracias por su atención.